Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra. Amén. Les comparto palabra de Dios que está en el libro de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Y el tema del día de hoy es tiempos difíciles. Y la palabra del Señor dice: aquel día, cuando llegó la noche, Jesús dijo: pasemos al otro lado. Y despidieron a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Vamos a bendecir este tiempo con una oración, mi hermano. En el nombre de Jesús, Padre, oramos en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú nos bendigas con sabiduría, con entendimiento. Haz, Señor, que podamos comprender, que podamos discernir tu palabra y que podamos recibir en esta hora a través de ella. Bendecimos y lo sellamos con tu Santo Espíritu este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Sabiendo, Señor, que cada lectura, cada oportunidad que nos das, Señor, tú tienes algo nuevo, tú tienes algo que puede bendecir nuestra mente, bendecir nuestra vida, Señor, y hacernos crecer, Señor, en fe, en sabiduría, en entendimiento, para gloria y honra de tu precioso nombre, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. En esta parte de la Biblia, mi hermano, es cuando Jesús calma la tempestad. Y esto va a relación de lo que vamos a tratar el día de hoy, que son tiempos difíciles. En este pasaje la palabra del Señor nos habla, ¿verdad?, de que hubo una gran tempestad de viento y que movía esa barca de tal manera que sus discípulos se asustaron, creyendo que tanto que se movía una de esas, de plano que se iba a dar vuelta esa barca y ellos iban a caer al mar. Y entonces ellos desesperadamente, pues la palabra habla de que fueron a despertar al Señor, al Maestro, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él dormía, ¿verdad?, con aquella paz. Y Él, viendo sus discípulos con esa falta de paz, con esa falta de fe, asustados probablemente, Él sale a su auxilio. ¿Y cómo los auxilia? Cesando el viento, callando el mar. Y lo maravilloso y glorioso es de que el mar, siendo tan grande, le obedece la voz de nuestro Señor. Y aquí después ellos se preguntaban, ¿verdad?, que cuál era esa autoridad
que el viento y el mar obedecían sus palabras. Entonces aquí leemos que se experimenta un tiempo difícil. Pero ahora en estos tiempos, ¿qué podemos decir que es un tiempo difícil? La maldad, la tecnología, la escasez, enfermedad, demonios, espíritus impuros, falta de trabajo, falta de paz, insomnio, tantas situaciones que pueden venir a nuestra vida. Amén. Pero lo que algo debemos de saber es de que Dios, a través de estos tiempos difíciles, está preparando a hombres y mujeres que tienen un propósito de bendición en su obra. Y nunca dudemos, hermanos, que dentro de nosotros está el Espíritu de Dios que provee la herramienta, el poder de Cristo para atravesar esos tiempos difíciles y terminar victoriosos en cada una de nuestras áreas de vida, a donde quiera que vayamos. Pero debemos de caminar con el Señor, debemos de discernir la palabra del Señor. Solo así podemos sobrellevar esos tiempos difíciles. Amén. Para poder enfrentar esos tiempos difíciles, debemos de leer la palabra de Dios. No debemos de ser de esos grupos que están en ignorancia, en tiniebla, ¿verdad? Que no conocen la palabra de Dios. Es decir, ¿verdad? Que cualquier frase, cualquier historia, lo van a creer, porque no lo confirman con la palabra de Dios. Y no podemos nosotros seguir cualquier doctrina, cualquier comentario, sino que debemos de prepararnos, debemos de estar atentos, velando en todo tiempo, a través del Espíritu Santo y sobre todo la palabra del Señor. Amén. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que usar la palabra de Dios para filtrar, ¿verdad? Todo lo que escuchamos, todo lo que vivimos, todo lo que tal vez tenemos como conducta, como costumbres, e ir discerniendo, ¿verdad? Todo lo que es de Cristo, todo lo que Él aprueba y todo aquello que no, desecharlo y sacarlo fuera de nuestras vidas. Amén. Recordemos que en Oseas 4:6 dice la palabra: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, mi hermano, lo que declara esta palabra. Que su pueblo fue destruido. Ese pueblo puede ser una persona individual, una congregación, una comunidad, una familia o un alma. ¿Pero por qué? Por falta de conocer la palabra de Dios, que es la Biblia. Y qué precioso, porque el Señor, los planes que tiene para nosotros, dice: yo te echaré del sacerdocio. O sea que estamos contados como sacerdotes de Cristo. Y bendición a nuestra generación. Y cuando nosotros descuidamos esa lectura de la Biblia, descuidamos todo aquello que nos acerca al Señor, estamos cortando las bendiciones de nuestros hijos. Porque en la parte ya final de Oseas 4:6 habla: también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué? Porque olvidan la ley. Y la ley de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Sabemos, hermanos, que hay muchos cristianos que ignoran la palabra de Dios por muchas dificultades, por muchas situaciones, tal vez por pereza,
o por una falsa doctrina, o por adiestramiento de hombre, ¿verdad? Enseñanza de hombre, como habla la palabra de Dios. Y que esto nos conduce, como es mentira, como es obra de Satanás, nos conduce a esclavitud del mundo. ¿Por qué? Porque es palabra de hombre, es costumbre de hombre, mas no de Cristo Jesús. Y recordemos que la vida que provee Cristo Jesús es vida en abundancia, llena de bendiciones, llena de luz, de claridad, de sabiduría y de entendimiento. Ahora todo aquello que no es de Cristo nos arrastra a preocupaciones, a pecados, de tal manera que podemos perder nuestra salvación. Como hijos de Dios, todos los días nos podemos enfrentar a una situación, alguna adversidad, y también una seducción del enemigo para atraparnos, para hacernos esclavos. Pero nosotros, estando tomados de la mano de Dios, en unidad de su Espíritu Santo a través de la Biblia, podemos vencer y podemos recibir la advertencia del Padre de lo que se va aproximando, ¿verdad? Como tiempos difíciles. Y es necesario e importante, como hijos de Dios, estar completamente convencidos, ¿verdad?, de que existe una batalla espiritual, una guerra. Pero esa guerra le pertenece al Padre. Nosotros solo seremos un instrumento de utilidad para manos del Señor, para bendición de nuestra vida, de nuestra familia y de nuestro prójimo. Pero todo es que nosotros caminemos con el Señor. La Biblia habla que legalmente los días del diablo ya están contados. Él ya está vencido, derrotado, pero ilegalmente se podría decir que él está buscando a quien engañar y destruir, porque esa es obra de lo que es Satanás. Y él quiere engañar a toda la humanidad, quiere seducir y quiere que ellos, cada uno de nosotros, caigamos en pecado. Y los que ya están en pecado, que no salgan de ahí. Y no darles la oportunidad que encuentren la salvación en Cristo Jesús. Entonces es de bendición y de agradecimiento al Señor que Él nos ha llamado, que estamos aquí recibiendo de Él, cambiando y pidiendo al Señor fortaleza en medio de toda debilidad. Sabemos que en los tiempos difíciles es de llenarnos de conocimiento en la palabra de Dios. Porque si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, se vuelve más débil. Porque el hombre por naturaleza es débil, no es nada, dice la Biblia. Sino quien les provee la fortaleza, quien les provee la victoria, es Cristo Jesús. Entonces, si nosotros no nos llenamos del conocimiento, de la presencia de Dios, estamos vencidos. La Biblia habla de que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar, dice. Y si nosotros no conocemos nuestra posición como hijos de Dios, no conocemos la autoridad que Cristo nos ha dado a través de esa relación con el Padre, a través de esa comunión en secreto, en lo íntimo que nosotros podemos darle al Señor, buscar su precioso rostro, fácilmente seremos esa presa que Satanás anda viendo a quien devorar a través de las dificultades. Porque ahí es en donde se sale a relucir nuestras debilidades, como hombres, como personas que somos. Pero si nosotros nos llenamos de la sabiduría de Cristo a través de la Biblia, a través de todo aquello que
es complemento. Estoy hablando de la oración eficaz. También incluye lo que es el ayuno, esa búsqueda, esa relación con el Señor. Es lo que nos va a proveer las armas, la autoridad, la unción, la fortaleza y el camino que conduce a la victoria en esos tiempos difíciles. El tiempo difícil puede presentarse de 1000 maneras, pero la victoria y fortaleza solo le pertenece a uno, y quien puede proveerla es Cristo Jesús. Es algo importante, hermanos, que debemos de tener en mente nuestra identidad en Cristo Jesús y nuestro propósito en las manos de Dios. En Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y arma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire qué precioso que el Señor hace de nosotros una arma de guerra. Y quebrantaremos naciones, dice, y que destruirá reinos. Ese reino es del maligno. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es a través de nosotros. La gloria, el poder es a través del Señor. Nosotros somos instrumentos para el Señor. Pero si en los tiempos difíciles nosotros nos alejamos del Señor, renegamos o reclamamos al Señor deliberadamente, ¿qué sucede? Que nos salimos de la cobertura del Señor, que nos quitamos de los planes que Él tiene sobre nuestras vidas. Y el enemigo fácilmente podrá venir y destruirnos, enfermarnos más, estar en una adversidad peor de la que andaban, a tal manera que nosotros podemos hasta perder la salvación en Cristo Jesús, porque no estamos afirmados con Cristo. Así que, mi hermano, nosotros somos hijos de Dios. No es suficiente solo llamarnos hijos de Dios, de palabras, de labios hacia afuera, como dicen, no, sino que es de vivirlo, creerlo, y que en los momentos de adversidad, de dificultad, o en los momentos oscuros, como muchos dicen, tener esa convicción que estamos caminando por voluntad y ayuda de Cristo Jesús, y que al mismo tiempo Él nos da la autoridad para vencer, para derribar todo obstáculo, en el nombre de Jesús. Nunca nos olvidemos que somos tesoro, piedras preciosas en las manos del Señor, sacerdotes, reyes, sal del mundo, luz del mundo. Eso lo declara la palabra del Señor. Así que tenemos un llamado especial, eterno, poderoso, a través de Cristo Jesús, y solo podemos descubrirlo a través de la lectura del Señor. A través de esos tiempos difíciles, porque es necesario que tengamos nosotros esa experiencia, milagro de Dios efectuado en nuestras vidas. La Biblia habla de que solo una persona es débil y puede ser fácilmente derrotada por alguna dificultad. Pero si son dos, se pueden defender, se pueden cuidar uno al otro. Pero qué precioso, porque la palabra habla de 3 cordeles, 3 dobleces. Dice que esa fuerza que une no va a ser vencida, no va a ser cortada, no va a ser rota. ¿Por qué? Porque ese tercer es Cristo Jesús.
solo nosotros podemos ser débiles. Y en el libro de Eclesiastés habla. Les voy a compartir. Dice Eclesiastés 4:10. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Solo somos débiles. Así, mi hermano, que cuando usted esté atravesando alguna dificultad, alguna adversidad, no se aísle, no se aleje de la iglesia, no se aleje de su pastor, no se aleje de los hermanos en Cristo, no se aleje de su familia. Pero lo más importante, no se aleje de Dios, de Cristo. Porque el enemigo lo que busca es de que usted se decepcione, de que usted se aísle, porque así él puede obtener la victoria, derribarlo. Pero si usted, en vez de alejarse, en vez de asolarse, busca esa congregación, esa unión con el Espíritu de Dios, esa unión de hermanos en Cristo, usted une fuerza, recobra ánimo. Y en esos momentos difíciles, los verdaderos hijos de Dios van a orar, van a interceder, van a ayunar, van a la palabra de Dios para que usted pueda tomar fuerza, pueda salir renovado, fortalecido a través del Espíritu Santo. Y se va a ver reflejado en esa fe, se va reflejado en esa lectura de la palabra del Señor, en su ayuno. Todo lo que es en relación, en comunión entre hermanos en Cristo. La palabra habla en Romanos 8:28, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces crea de que cada adversidad, cada situación tiene una enseñanza, tiene una restauración a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario ser probado en nuestra fe. Es necesario ser moldeados a la imagen de Cristo Jesús. Y es necesario que nuestros ojos, nuestro ser, tenga esa vivencia del gran poder del Señor. Pero nada de eso va a suceder si nosotros nos alejamos. Nada de eso va a suceder si nosotros no vemos de la manera que Dios nos ve. Dios sabe que somos capaces, valientes y muy útiles en sus manos. Pero si usted se menosprecia, cae en pecado, se aparta del Señor, no va a suceder la victoria, el propósito del Señor en su vida. La palabra de Dios habla de que el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón. Y este varón fue un instrumento de bendición para el pueblo de Dios. Y la palabra en Jueces 6, capítulo 6, del 2 en adelante, habla de que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces Gedeón se asustó, tuvo temor, pero el Señor sabía que era un varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Él ve lo que puede hacer en nuestras vidas. Porque nadie de nosotros está capacitado, enseñado, sino que solo Cristo es quien capacita a través de su Espíritu, a través de la oración, a través de la comunión con el Santo. Amén. Sabemos, mis hermanos, que en estos días hay mucha adversidad, tiempos difíciles, ¿verdad? La maldad se ha multiplicado, los corazones se han enfriado. Eso es lo que declara la Biblia. Pero nosotros, a través de la dificultad, a través de la adversidad, debemos de salir tal vez de una rutina espiritual, ¿verdad? Ya no lo hacemos por buscar al Señor, por cambiar nuestra vida, pensamientos, sentir, perdonar o aprender, sino que caemos en una rutina espiritual. Pero el Señor no quiere que lo tomemos como rutina, sino que lo vivamos.
y que cambiemos cada día a imagen de Cristo. Nuestra mirada siempre debe estar en Cristo Jesús, en el cielo, en el reino de Dios, nuestra salvación eterna, nuestra victoria eterna. Y como dice la palabra del Señor, abonando y haciendo tesoros en el cielo, que son eternos. Así que ninguna escasez, ni muerte, ni hambre, ni soledad, ni enfermedad, ni pérdida, nada puede quitarnos la victoria de Cristo Jesús a través de la salvación. Amén. Como conclusión, hermanos, sobre los tiempos difíciles, debemos de caminar con el Señor, bajo el poder de su Espíritu Santo, bajo la dirección de su Espíritu Santo. No va a ser un camino fácil, no. Pero lo importante es de que no vamos a recorrer ese camino solos, sino que Dios va delante de nosotros como poderoso gigante. No seamos incrédulos, hermanos, de lo que la palabra nos promete. Pero antes de una promesa, el Señor solicita nuestra obediencia, nuestro cambio, para gozar de esa promesa, para recibir esa bendición del Padre. Debemos nosotros de rodearnos de personas que caminan como Dios permite, como Dios aprueba. No nos juntemos con personas o con familiares que siguen al mundo y que tienen un diferente pensar, como nos declara la Biblia, la palabra del Señor. Debemos de rodearnos de hombres, de mujeres, de fe, llenos del Espíritu Santo, que me animen, que hasta incluso me corrijan, pero conforme a la palabra de Dios, en amor en Cristo. En los tiempos difíciles, hermanos, no debemos de rendirnos, porque Dios en todo momento tiene control. En todo el momento. Y siempre hay un propósito. El por qué Él está permitiendo tal adversidad, tal situación. Sino que debemos ser fieles, agradecidos con el Padre. Fácil tal vez no podríamos decirlo, pero conforme nosotros nos vayamos sometiendo a la voluntad de Dios, podemos nosotros aceptar y agradecer la adversidad que vivimos, porque solo así podemos ver los milagros del Señor. Recordemos siempre, mi hermano, que a pesar de cualquier dificultad, adversidad, que podamos nosotros estar pasando o que acaba de pasar o lo que se aproxima, usted no se preocupe. Esté seguro que el Señor está con usted como poderoso de gigante. Amén. Vamos a orar, hermanos, sabiendo que el Padre ha hablado a cada uno de nosotros. Y sabemos que los tiempos difíciles es con un propósito de bendición para el pueblo de Dios. Pero para aquello que se aleja del Señor, es un tormento, es algo que va a venir a afectar, va a venir a impactar su vida. Y no solo su vida espiritual, sino que hasta su vida física. Debemos de ponernos a cuentas con el Señor y tener la oportunidad de que este tiempo de adversidad va a cambiar con la ayuda y voluntad de Cristo. Amén. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por la palabra que has compartido, Señor. La palabra misma dice que en los postreros días, ¿verdad? El hombre será malo, será guiado por toda seducción de la carne del mundo, Señor. Pero es para aquellos que no buscan tu precioso rostro, Señor. Pero esas promesas de bendición, de fortaleza, de guianza, de cobertura, Señor, que declaras
nosotros la recibimos, Padre. Ayúdanos, Señor, siempre a estar bajo tus alas. Ayúdanos, Señor, para fortalecernos, para llenarnos de tu Santo Espíritu y ser mujeres y varones de fe, cubriendo, Señor, a nuestros hermanos en Cristo, mientras ellos están viviendo una situación de adversidad, tiempos difíciles, Señor, donde la maldad se ha multiplicado, donde la tecnología está enseñando inapropiadamente a los jóvenes, a los niños, Señor. En el nombre de Jesús, tú tomas el control, Señor. Y permite, Señor, que esas generaciones, Señor, sean convertidas al Evangelio. Y los que ya están en tu casa, Señor, no sean apartados, Señor, sino que sean resguardados, sean santificados, sean bendecidos a través del poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos la gloria y la honra, sabiendo que cada dificultad, cada adversidad nos ayudan a bien, porque tú ya tienes un propósito. Los dones y talentos que has permitido sobre tu hijo, sobre tu hija, Señor. Afírmanos en fe. Afírmanos, Señor, en esa roca inmovible que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de poder recibir palabra de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.